Juan 6, versículo 41. Dice la palabra. Murmuraban entonces de él, ¿quién dice? Los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Y vea lo que dice el versículo 43. Jesús respondió y él le dijo, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga muy bien. Ve qué increíble, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, cuando Juan menciona, dice, vea lo que dice el versículo 41, murmuraban entonces de él, ¿qué dice? Los judíos. Bueno, ahí esa palabra judíos sería muy amplia, ¿verdad? Juan aquí se está refiriendo a los líderes religiosos por aquello, los líderes religiosos hostiles por aquello, al Mesías. Juan no se refiere a los judíos en general, por lo menos en este versículo. Juan, el discípulo amado, Juan mismo es el escritor de este evangelio, era judío. Es bueno hacer esta aclaración, y cuando se estudia en detalle, en este caso todo el evangelio de Juan, hace una diferencia. En muchas ocasiones usted va a ver que habla de los judíos y está hablando de los líderes, oiga muy bien, religiosos, hostiles, que estaban en contra del Mesías, y otros momentos habla de los judíos para el pueblo en general. Aquí está hablando de esos líderes religiosos hostiles. Entonces, vea lo que dice el versículo 41. Murmuraban entonces de él, ¿qué dice? Los judíos. Bueno, ahí serían los líderes religiosos hostiles al Mesías. Y decían, ¿no es este Jesús? ¿Y qué mencionan? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, en medio de estas cosas, solamente en Juan capítulo 6 hay 6 referencias a que el propio Mesías le está hablando a la multitud, le está dejando claro que Él viene del cielo. 6 veces, versículo, si usted lo quiere apuntar, en el versículo 33, 38, 41, 50, 51 y 58. Solamente en Juan capítulo 6 hay 6 referencias y Él dice, yo soy el Mesías y vengo ¿de dónde? Del cielo. Esa afirmación, yo soy el pan que descendió del cielo, es una enseñanza hermosísima, porque está hablando también, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento había descendido el maná del cielo? Ahora Él es el pan que descendió del cielo. Esta manera que Él habla de Él mismo es inconfundible, y por eso los líderes religiosos comenzaron a murmurar. Y vea lo que dicen, ¿no es este el hijo de José? Entonces, los líderes religiosos pensaban que el Mesías había de llegar de acuerdo, ellos habían puesto se habían metido como en tradiciones, estructuras mentales. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir de cierta manera. Y llegó un momento, y está Jesús, nuestro Mesías, me encanta en hebreo, Yeshua, y Él está haciendo milagros, y Él está sanando enfermos, y él dice, yo soy el que viene del cielo. Pero la gente dice, ¿este es el hijo de José? Yo conozco a José, yo conozco a María. Entonces en ellos hubo un choque, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces uno se mete en la cabeza y uno piensa, no es así, no así tiene que ser, no así, o nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y viene generación tras generación, y viene la palabra, en este caso el propio, el verbo hecho vida, y les dice, aquí estoy,
vengo del cielo. Y ellos, en vez de hacer un estudio, comenzar a ver qué verificar, ¿será que la tradición está equivocada? Es muy normal eso, ¿verdad? La gente no va y a ver si la tradición o lo que me enseñaron está mal. Me dicen, no, usted está mal. Y no hace ni un estudio ni nada. ¿Qué es lo que pasa? En medio de su mentalidad llena de tradiciones, estos líderes religiosos, el Mesías no desaprovecha y les va a enseñar un principio de nuevo del reino. Vamos a seguir con principios del reino, amén. Y llega lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué principio? ¿Sabe por qué? Este principio del reino, lo que el Mesías le va a explicar a ellos, porque ellos eran descendencia ¿de quién? Ellos decían, nosotros somos judíos. Algunos también podrían haber sido de otras, inclusive como Pablo, que era de una tribu que era Benjamín. De algunas de esas tribus, ellos decían, nosotros, la pura cepa. ¿Y este quién se cree? ¿Quién se cree este? Por decirlo de alguna manera. Para ellos eso fue un golpe, porque el orgullo que ellos tenían, de lo que ellos pensaban que ellos eran, era demasiado grande. Y a veces el orgullo nos impide ver algo que el Padre quiere hacer con nosotros. Pero de nuevo, este principio es, el Padre eterno no es el hombre el que juega un papel activo en la revelación del Mesías. Su sacrificio para salvación no es algo que es increíble. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien decide creer en el Mesías, yo lo vuelvo a decir, esa fecha yo la tengo, ese día hermosísimo, era el 2003. Ese día que yo decidí seguir al Mesías, cualquiera de nosotros, yo no sé si se acuerda del día especial que usted empezó a seguir al Mesías y la palabra. En el momento que usted decide creer en el Mesías, su sacrificio, su resurrección, ¿sabe qué? Nosotros lo estamos haciendo respondiendo a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Entonces, usted no había hecho absolutamente nada y Él ya le puso algo en el corazón, en su mente, en su alma, para que usted se vuelva hacia el Mesías. Y eso es un milagro hermosísimo. ¿Por qué? Porque ahí donde decimos que nosotros no hemos hecho absolutamente nada y Él ya nos está colocando en nosotros de que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos. Es bueno cuando uno cuenta el testimonio, cuando contamos el testimonio uno dice, sí, yo me arrepentí. Claro, uno lo dice, ¿no? Pero en sí, bíblicamente, espiritualmente, es el Padre el que juega ese papel activo allá en el 2003 con aquel hombre, con Chicho, y la revelación del Mesías que Él trajo no fue algo que yo decidí, fue algo que Él puso en mi corazón y yo respondí. Y ahí es donde es la gracia increíble, porque nosotros no nos merecíamos nada. Bueno, yo no sé usted, pero yo no me merecía absolutamente nada. Entonces, vea qué interesante. El Padre eterno, no el hombre, es el que juega un papel activo en la revelación del Mesías. Usted se imagina a esos hombres religiosos diciendo, nosotros somos de la descendencia de Judá, somos de Abraham, somos de todos estos. Y ahora este está diciéndome que nosotros no podemos ir al Padre, al Abba, si no es por medio del pobre Padre eterno y a Él. ¿Qué se está refiriendo? A ellos se les hizo un circuitero en la cabeza. ¿Por qué? El Mesías está adoptando una estructura religiosa, una estructura mental, algo que estaba en sus corazones y no era así. Pero qué interesante, porque cuando alguien decide creer en el Mesías, y ahí viene la parte hermosa, porque ahí viene, nosotros somos, como veíamos en el estudio anterior, nosotros somos pescadores, pero nosotros llevamos el mensaje, pero el único que hace la obra, ¿quién es? El Padre eterno, el Mesías. Qué hermoso es eso. Entonces, ahora, nosotros, vea qué interesante, en nosotros está, el Padre llega y toca el corazón, ese corazón de piedra, ¿verdad? Dice la palabra que Él iba a cambiar ese corazón de piedra que estaba en nosotros, ¿cómo lo iba a convertir?
en un corazón de carne, un corazón que escuchara, un corazón que amara, porque nuestros corazones eran de piedra. Pero Él es el que empieza esa obra. Pero nosotros, en nosotros está. Si nosotros, vea cómo lo dice Pablo. Pablo lo dice tan claro. Según nos escogió Él antes que hice de la fundación del mundo. O sea, usted no había nacido y Él ya nos había escogido. Para que fuésemos, ¿qué? Es que eso es lo importante. Él nos escoge para un propósito. Él no nos escoge simple por escogernos. Él nos escoge por un propósito. ¿Para que sean qué? Santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. No nos escoge simplemente para que vengan. Vengan, vamos por aquí. No. Él nos escoge para que seamos santos, apartados, separados, sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por mediante Jesucristo, Yeshua, según el puro afecto que dice, el puro afecto del Padre eterno que nos escoge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo deberíamos de estar nosotros inclusive tan agradecidos? Porque en el momento que nosotros nos volvimos hacia el Mesías, ya Él está haciendo esa gracia, esa bendición. Por eso dice la palabra, Él es rico y misericordioso. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. O sea, oiga lo que dice la palabra en Efesios 2:4. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia sois salvos. ¡Qué gracia más hermosa! Estábamos, ¿qué dice la palabra? Muertos en pecados. Él nos escogió. Y esa gente que estaba con el Mesías, esos líderes religiosos, lo que hacían era murmurar. Ellos decían, ¿cómo puede ser que Él diga que es el Mesías que hemos esperado? ¿Cómo puede ser? Si nosotros somos de nuestro padre Abraham. Entonces, en medio de estas cosas, en este principio, el Padre es quien revela y llama. El Padre es el que revela y llama. Ninguno puede venir a mí, dijo el Mesías, si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno, no hay nadie, solamente el Padre es quien revela y llama. Entonces, el Padre despierta el deseo de buscarlo. ¿Sí? Claro que sí, es lo que dice la palabra. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe qué concluimos con esto? Eso es Filipenses 2:13. Como dice la palabra, nadie se puede jactar. Él nos llamó aún siendo nosotros estando muertos. El Padre nos revela al propio Yeshua, nos atrae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero esto da un giro totalmente, en lo cual es este principio del reino. ¿Cuál es ese principio? El ser humano, y aquí es donde yo me quedo, yo no puedo, yo me quedo así como, ¿cómo puede ser? El ser humano escoge. Si se va por aquí, vea qué lindo se ve, ¿verdad? Ahí el 18 de enero, ¿verdad? Allá está el arroz con pollo y todo, la paisina y todo para que vaya. O si quiere irse, no sé para dónde. Él le da, eso es lo que se conoce en teología, en el cementerio teológico uno lo estudia eso. ¿Sabe cómo se conoce esto? Como el libre albedrío. Él llama, ninguno puede venir al Padre si no es el Padre que lo trae al Mesías. El Padre, oiga lo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Pero llega un momento que yo no puedo entender eso, porque es algo increíble, porque el Padre lo llama a uno y todo, lo deja a uno aquí en esa parte, no lo deja solo, jamás. Pero ahora sí, usted toma la decisión. Y eso se llama libre albedrío. Vea cómo se ve en el Antiguo Testamento. Porque si alguna vez alguien le pregunta, no, es que en el libre albedrío, y como dicen, fuimos predestinados y escogidos, como decía palabra, como dijo Pablo en Efesios. Sí, mi hermano, claro que sí. Pero vea lo que dice la palabra. Vamos a leerlo en Deuteronomio 30:19, yo se lo leo.
Vea, llega y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, ¿y qué dice? Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice Moisés. Y luego él da un gran consejo a esa generación que iba a entrar a la tierra prometida. Yo les recomiendo que escojan la vida para que tú vivas y tu descendencia. Pero mis hermanos, aquí está Moisés, el pueblo de Israel está entrando, va a entrar a la tierra prometida. Moisés no va a entrar. Imagínense, estuvo esos 40 años ahí y él no va a entrar. Y él les recuerda el pacto y les recuerda todo lo que había pasado en el desierto. Deuteronomio es una carta como despedida prácticamente de Moisés para que ellos se vuelvan y recuerden quién fue el que trajo a toda esa generación, de los cuales solamente 2 hombres, Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra prometida. Los demás tuvieron que haber muerto porque ellos no habían caminado de acuerdo a la voluntad del Padre. Y esa generación que va a entrar tiene que escoger entre la vida y ¿qué dice? Y la muerte. La bendición y ¿qué? La maldición. Y aquí viene la parte porque el Padre no nos tiene a nosotros y no nos mueve a nosotros según Él como le place. Él nos deja para que usted decida si escoge la vida, bendición, o escoge la muerte, la maldición. Y yo no sé usted, porque Él es Padre eterno, Él creó todos los cielos, la tierra, todo lo que se ve, esas estrellas, todo eso hermoso. ¿Vieron la luna? Hoy es la luna, una luna llena hermosa. Todo eso, toda la creación. Él es poderoso, pero nos deja a nosotros la oportunidad de escoger. Y eso son cosas que yo no sé usted, pero es que Él es poderoso, soberano. Como adoramos ahora, Él fue el que abrió ese mar. Él fue el que hizo que ese ejército cayera en esas aguas. Él fue el que Israel entrara a aquella tierra prometida de acuerdo a la palabra. Mis hermanos, la parte es, increíblemente, aquí se ve es vida y bendición. Va a la par de la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es vida y bendición. Y la voluntad de nosotros, ¿sabe qué nos lleva? Porque la voluntad del hombre es, póngale la firma, que nosotros hacemos lo que nosotros creemos que es bueno y el ser humano se equivoca una y otra y otra y otra vez. Vea qué interesante. ¿El Padre despierta el deseo de buscarlo? Sí, eso es un principio de la palabra. ¿El Padre es quien nos llama a nosotros? Sí, claro. Pero el ser humano decide. He puesto delante de ti, dijo Moisés, le dice a aquel pueblo, la bendición, la vida, la bendición, la muerte y la maldición. Entonces, Él es el que establece las opciones. Yo no, Él las establece. Y es lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Aquella gente tenía todo aquel jardín, pero había un árbol que les dijo, ¿qué dijo? El día que coman de este árbol, muerte, muerte. Pero si no comen, ¿qué va a haber? Vida. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Teniendo todo el jardín, le hizo caso a la serpiente. ¿Dónde estabas, Adán? Adán, ¿dónde estabas? Le echa la culpa a la mujer. ¿Y Adán dónde estaba? ¿Acaso no era él el que tenía que administrar, como le dijo claramente, y el que tenía que obedecer? ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. ¿Quién tenía que dar el ejemplo? ¿Quién tenía que dar el ejemplo? El hombre. ¿Y dónde estaba el hombre cuando la mujer estaba en aquella conversación con la serpiente? Muy amena, hasta se tomaron, parece que un cafecito, no sé, un agua dulce, un mate, no sé. Ahí estaban hablando y la serpiente diciéndole, no hombre, eso es mentira. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes, bueno, van a ser como Dios. Y la mujer, ¿qué? ¿Cómo que va a ser como Dios? ¿Por qué no fueron ellos
a la fuente de vida y le preguntaron, ¿es cierto que ese árbol es eso? Nunca dude de ir a preguntarle a la fuente. Nunca dude. Pero ¿sabe qué es el problema? A Adán le pasa lo mismo que en muchas generaciones. Nosotros no, ¿verdad? No, nosotros no. Nosotros nos vamos a la fuente y buscamos a ver qué es vida y qué es muerte. Porque mucha gente nos está ofreciendo diariamente a nuestros jóvenes, a usted, nos ofrecen un montón de cosas. Y la parte es, al final del día es, ¿era la voluntad de Dios? ¿Era vida y bendición? ¿O era muerte y maldición? Porque no crea que la muerte, estamos hablando solamente de una muerte física. Estamos hablando de una muerte espiritual. Y estos dos ahí, viene la parte. Israel no podía decir, oiga lo que Israel no podía decir que no sabían. Moisés se los habló, se los dijo, se los recalcó. Vieron lo que le pasó a toda una generación. Ese Israel que iba a entrar a la tierra prometida sabían lo que iba a suceder si ellos seguían su propia elección. Entonces, nuestra elección, entonces andaba uno yo como el otro, ¿verdad? Andábamos más perdidos en el mundo, ¿verdad? Andábamos totalmente extraviados. Y el principio es, el Padre llama. El Padre llama. Luego viene, el Padre despierta un deseo. Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Y ahí venimos nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora aquí, fuiste llamado, vienes aquí, Él pone hasta un deseo de buscarlo. Ahora sí usted tiene que tomar decisiones. Y mi hermano, ahí es donde la gente no sabe. Y eso es muy importante para las personas que estamos nosotros evangelizando. Los estamos llevando en un proceso para que entiendan este proceso. Que el Padre es el que lo llama. El Padre inclusive despierta un deseo. Pero luego viene la parte donde tienen que tomar decisiones. Y téngalo por seguro que la serpiente sigue activa para desviarte. Para que no hagas la voluntad de Dios, para que tu generación sea maldecida y no llena de vida. ¿Qué cree que quiere el Padre para nosotros y para nuestros hijos? Vida y vida en abundancia, bendición y vida eterna. Y esa es la parte que esa elección, mucha gente no está consciente, Entonces vea lo que pasa. Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que sucede? En Hechos capítulo 2 está Pedro frente a una multitud, ¿sí o no? Pedro, el que había negado al Mesías, sí, Pedro, el que quería seguir pescando y el Padre lo había llamado a ser pescador de hombres y el hombre ya pescando, sí, ese mismo. Y en Hechos capítulo 2 ella lo que dice, al oír esto, se compungieron de lo que Pedro estaba hablando, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? Pedro les dijo, oiga lo que les dice Pedro, arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, de Yeshua, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 2? Un resumen rápido. El Espíritu Santo había descendido en los discípulos. Oiga muy bien. Este evento cumple la promesa de Joel capítulo 2, Ezequiel capítulo 36. Y Pedro expone las escrituras declarando que ese hombre que era hijo de José, ¿se acuerdan? Hijo de María, era el Mesías esperado. Y ahí está aquella multitud. ¿Y sabe qué pasa? Él les explica a ellos que el Mesías fue entregado en aquella cruz siguiendo el determinado plan del Padre Eterno. Y que Él había resucitado según el plan del Padre Eterno. Y que el Mesías era el Señor, el Mesías, el Elohim. Esta gente eran judíos y de otras tribus. Y ellos están ahí en Jerusalén. Esta gente venían de otros lugares a celebrar Pentecostés, Shavuot. Esta gente era gente que posiblemente a muchos temían de la palabra. No está Pedro hablándole a gente que no conocían
las promesas del Antiguo Testamento. Era gente que conocía el Antiguo Testamento. Y en ese momento toda esa gente está ahí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué habló Pedro? Expuso las Escrituras. Expuso las Escrituras. El mensaje de Pedro no es apelando a las emociones de toda esa gente que estaba ahí. No era eso. Simplemente habla la Escritura y era revelación de la Escritura para aquella gente que estaba ahí. Y les dice todo lo que era el plan del Mesías. Y inclusive les dice, y ustedes, muchos de ustedes colaboraron para que lo mataran. Mataron al Mesías. Pero Él resucitó y era el plan del Padre Eterno. Imagínense. Y Él no está diciendo absolutamente nada y se queda Pedro así. Y vea lo que pasa. Se compungieron de corazón. Si usted estudia bíblicamente, eso es que es el propio Espíritu Santo trayendo algo, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo en el propio hombre, y ellos, la palabra se les abre y entienden lo que había pasado con el Mesías días antes. Y ellos preguntan, ¿qué haremos? Y dijo Pedro, abra su boca y siga esta oración conmigo. No dijo eso. De la boca se confiesa, sí, está bien. Pero Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. El primero que hizo Pedro fue el instrumento. El Padre trae aquellos sus corazones, ellos se compungieron y luego dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Ya entendimos el mensaje, ¿ahora qué vamos a hacer? Ellos decidían si se bautizaban o no se bautizaban. A nadie le agarraron, en ese tiempo jamás había armas ni nada, ¿verdad? Pero a nadie le agarraron un garrote diciéndole, jale para bautizarlo. Vamos, a nadie. A nadie. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Era una decisión que ellos tenían que tomar. No era algo que la iglesia tenía que imponer. ¿Por qué es eso muy importante? Porque hay atrocidades en la historia. Si usted ha estudiado alguna vez la historia de muchas veces de esta gente que andaban supuestamente convirtiendo a gente al cristianismo, y lo que hacían era matarlos y matarlos, porque no creían, lo mataban. ¿Quién dice que el evangelio es así? El evangelio no es así. El mensajero tiene que llevar el mensaje y tiene que llevar la Escritura. Pedro llevó la palabra y lo que el Padre le haya dicho, y el Espíritu Santo hará en las personas para que se compungieron y para que se bauticen y se arrepienten. Nosotros no hacemos nada, es el Padre. Usted es el instrumento de la palabra, igual como Pedro, claro que sí. Y a esas familias y a esas personas hay que educarlas, claro que sí, pero la gente tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es, de nuevo, Pedro no apela a las emociones. Hay gente, y hablo de este tiempo, ¿verdad?, que el Señor le tocó el corazón, que vimos lo que estábamos viendo, y todo es emoción. Yo no sentí hoy el Espíritu de Dios. Yo no lo sentí. Aquí no sé. Y hay lugares y hay momentos que posiblemente sí. Pero mis hermanos, hay momentos que la persona es la que decide cerrar la puerta al Mesías, igual que aquellos hombres. Este es el hijo de Pedro, este es el hijo de María. Y el propio Yeshua les dice, nadie puede venir a mí si no es el Padre que lo atrae. Ahora, ¿usted se imagina la bendición de que el Padre a nosotros nos llame a ese plan eterno? De que nosotros nos sentimos atraídos hacia esa palabra. Entonces, vea que dice la palabra, se compungieron de corazón. Eso indica una convicción profunda. No es un remordimiento humano, porque hay gente que tiene remordimiento. Eso no es lo que el Padre espera de nosotros. Hay gente que se siente mal por algo que hizo. No es eso. El Padre desea en nosotros hacer esa obra para que nosotros nos arrepintamos profundamente. Luego viene la parte de que ellos decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Y lo que pasa, dígame si no, en cada uno de los casos, sea en Deuteronomio,
cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, que es lo mismo que el Padre hace ese milagro. Trae, en este caso Moisés, trae la palabra igual con Pedro, y ahora nos dice, ustedes escogen vida, bendición, o si quieren muerte o maldición. ¿Dónde vamos a tomar nosotros nuestras decisiones? Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Padre está llamando. ¿Quién es el que llama? El Padre. ¿Quién es el que toca el corazón? El Padre. El Padre es el que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver el ejemplo de este hombre. ¿Sabe quién es? Se llama Simeón. Pero ¿qué es lo que pasa con este hombre Simeón? Vea lo que dice la palabra. Y Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O sea, este hombre hubieron generaciones, dice la palabra, los profetas esperaban con ansias ver en sus propios ojos que el Mesías estuviera en Jerusalén. Y este hombre, no solamente el Padre le dice, lo llama, ¿verdad? No solamente el Padre lo llama, no solamente el Padre llega y le dice y le pone dentro de él eso para que lo siga. Pero él tenía que tomar una decisión, ¿sí o no? Y dice la palabra que a este hombre se le ha revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ¿qué? De que viese el ungido de Jehová. Usted se imagina el privilegio que tú, Simeón, siendo llamado en ese tiempo donde había esos sistemas religiosos que más bien apartaban a la gente de la palabra de la verdad. Usted se imagina el privilegio, se imagina ese privilegio sobrecogedor que tuvo este hombre, y lo que pasa es que en este hombre se vieron cumplidas la esperanza de generaciones completas. Estuvieron esperando y esperando que viniera el Mesías, estuvieron y esperaban, y ellos anhelaban ver ese tiempo. Y oiga lo que dice la palabra: aparece un hombre que el Padre lo llama Gracia antes del Mesías, y se le revela que él no va a ver la muerte antes de que el ungido del Señor esté en esta tierra. Imagínense. Yo no sé si usted comprende cuando usted está, digamos, en New Jersey, usted va a sacar la licencia. En aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1998. Cuando usted va a sacar la licencia de conducir en New Jersey, usted llega y cuando ya le hacen todos los exámenes, hace todo, le toman la licencia y le dicen, vea, le dan un sticker a uno. Le dicen, esto es un privilegio de este estado para usted. Yo no sé usted aquí, pero aquí la gente tiene Uber, tiene bicicleta, tiene moto, tiene bicimoto, de todo lo que puede haber. Hay taxis rojos, hay taxis verdes, hay taxis amarillos, hay de todo. Allá en ciertos lugares, especialmente en ciertas áreas de New Jersey, si usted no tiene licencia, usted no se puede mover. No hay buses. El taxi o el Uber te va a salir carísimo porque es una parte muy apartada. No todo mundo, ni siquiera el taxi hace servicio a ciertas áreas. Entonces, cuando usted tiene licencia, le dicen, esto es un privilegio que usted va a tener. Y cuando usted toma esa licencia, tiene ciertos puntos. Y usted, se cuida en todo momento y anda con un cuidado porque usted dice, uy, voy a ir a perder un punto, ¿verdad? Yo no conocía al Señor, hice una actividad muy mala manejando y perdí casi 6 puntos de la licencia. Y tuve que ir a presentarme hasta un juez para que solo me quitaran 3. Y oiga, y pague, y aquello es un asunto que usted, si le quitan ese privilegio, ¿qué voy a hacer? Mis hermanos, cuán privilegiados somos nosotros de que el Padre nos llame primero, de que el Padre ponga a nosotros tanto el querer como el hacer. Y el Padre está llamando a una generación en este tiempo para que entiendan, oiga, lo de Simeón, oiga, se le había revelado por el Espíritu Santo que no verían la muerte antes de que viese el ungido del Padre. ¿Seremos nosotros esa generación?
¿Usted entiende el privilegio de ser conocedor de la Escritura? Porque si usted entiende ese privilegio, hay un momento donde usted es el que escoge. Hay un momento que es usted el que tiene que tomar la decisión. ¿Se quiere ir por aquel camino? Váyase por el camino de la vida que está aquí. Oiga lo que dice Simeón. Qué hermoso Simeón. Oiga, usted puede creer, qué bárbaro Simeón. Qué increíble, ¿verdad? Vea lo que pasa. ¿Fue un milagro del Padre Eterno en la vida de Simeón? Sí. La salvación es un don, algo hermoso, algo que solamente el Padre puede hacer. Y vea qué interesante lo que dice el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus manos y lo bendijo, oiga, y bendijo al Padre. Él tuvo en las manos al propio Mesías. Si este hombre tuvo la oportunidad de hacer eso, mi hermano, yo no sé usted, pero tenemos que aprender de este hombre. ¿Sabe cómo era Simeón? ¿Sabe cómo era Simeón? Yo tengo que aprender de Simeón. ¿Sabe por qué? Porque Dios está levantando una generación, pero el problema es que no hay conocimiento bíblico. Hay gente que dice, yo quiero ver la venida del Mesías. Ahora no la primera, sino la segunda. Pero la gente les llenan de emociones y de un montón de cosas, pero no de la palabra. Vea cómo empieza Simeón y cómo era ese hombre. Dice la palabra que Simeón era justo. Simeón era justo. He aquí, de versículo 2:25, en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo. ¿Sabe qué significa ser justo? Justo significa buscar la rectitud del Padre para hacer luz frente a los hombres. Este Simeón no era solamente un conocedor de promesas, porque hay gente que se queda en la promesa. No, él era obediente a los mandamientos, a la Escritura. Bíblicamente, nadie puede considerarse justo sin buscar la justicia del Padre dictada en la Escritura. ¿Cómo era Simeón? Justo. ¿Sabe cómo dice la palabra que era él? Dice, vea lo que dice Lucas 2:25. Dice que él era piadoso. Primero, ¿cómo era? Justo. Él era piadoso. ¿Y cómo llego yo a ser piadoso? Porque yo quiero ser como el Simeón. ¿Sabe qué dice la palabra? Ese piadoso es temeroso del Padre. Su vida espiritual no es externa. No solamente son rituales. No se depende de un sistema religioso. En Simeón había una reverencia constante. Por eso dice que él era temeroso. Y esa reverencia constante gobernaba su conducta. Él era temeroso. ¿Cómo era Simeón? Vea, qué increíble. Esperaba la consolación de Israel. No era una espera pasiva. No es una espera pasiva. Él tenía una esperanza alineada a la Escritura. Usted sabe que la palabra hablaba que Israel iba a ser consolado por el propio Mesías. Eso está en Isaías 40. Dice, Jehová consuela a Sión. Consolados serán, consolados pueblo mío, dice el Padre Eterno. Porque hay mucha gente que tiene la salvación y solamente para el saco. No, hay que orar por esta nación. Hay que orar por mi familia. Uy, ahí viene aquel 8. Ese que le adora a Dios es paganos y lo ore por esa persona. Lo que Dios hizo en ti no fue porque nosotros no lo merecíamos. Él nos llamó. Y ahora que estamos en el llamado, Él pone tanto el querer como el hacer. Y ahora está en mí ser justo. Está en mí ser piadoso. Está en mí esperar la consolación. Ahora no de Israel, sino del pueblo escogido del Padre. Sí, Israel. En todas las naciones de la tierra cuando el Padre lo recoja. ¿Cómo era Simeón? Vea qué dice Simeón, ¿cómo era? Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice la gente, no, el Espíritu Santo no estaba. Antes de Hechos, ¿cómo? Este hombre, el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiere decir que tenía sensibilidad espiritual. Hay gente que tiene sensibilidad espiritual, hay gente que no tiene sensibilidad espiritual para nada, para nada.
¿Sabe qué tiene también Simeón? Simeón tenía discernimiento. Discernimiento. Si algo falta en este tiempo es el discernimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que aprender de que nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre ni carne. Y veíamos en el estudio pasado que hay momentos que no son los demonios, a veces es la carne. Y la carne es la que está peleando con uno. Y uno echándole la culpa, como dicen, al pisuicas y a todo mundo. Y es algo de aquí de nosotros, es algo de aquí. Es no a Satán seguro allá diciendo, pero ¿y este qué le pasa? Echándome las culpas a mí de todo. Y es la propia carne. Hay momentos que es la carne, no es el enemigo, no son las huestes espirituales. Él tenía discernimiento espiritual. Qué hermoso. Oiga lo que dice. ¿Qué más tenía Simeón? Era receptivo a la revelación del Espíritu. ¿Sabe por qué? Hay gente que tiene revelación, pero no son receptivos. Reciben revelación, conocen de la Escritura, saben de un montón de cosas. Usted dice, esta gente se entendía. Usted camina por la calle, usted va, yo voy y lo agarro en un bus, usted se va a un carro, no sé, viaja a cualquier país, no sé, Suramérica, Norteamérica, Europa. Usted llega y comienza a hablar con alguien y usted sabe si esa persona es conocedora del Mesías. Usted sabe si el Espíritu Santo está en esa persona. Hay otra gente que no. Hablan como impíos, pero eso lo vamos a ver después. Hoy estamos con lo que queremos, lo que Simeón. Vea cómo obediente a la guía del Espíritu Santo. Claro, ¿sabe por qué? Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Oiga lo que dice el versículo 27. Y movido por el Espíritu Santo, ¿vino a dónde? Al templo. Si ese día hubiera dicho, no, qué pereza, hoy no, de por sí está empezando el año, me voy a quedar viendo, y dice, no sé, cualquier cosa aquí me quedo. Hay momentos que el Espíritu Santo le está diciendo, muévase, camine. Hay otros momentos que le dice, quédese, escuche. ¿Qué dice? Él fue obediente a la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo, váyase al templo, váyase. Nunca se me olvida de gente que piensa que esto es locura. Y yo le explico esto a las personas espiritualmente, no de una manera religiosa. En un momento determinado, si una vez me tocó, estaba orando, me dice el padre, váyase para el hospital. Y yo estoy bien, váyase para el hospital. Y me fui. Y comencé a darle vueltas a todo lado, y yo orando y clamando, y yo ya me vuelvo para la casa, váyase para el hospital. Ok, está bien. Y llegué a la emergencia del hospital. Entonces yo dije, ya me voy a poner a orar por la gente enferma. Aquí comencé a clamar, Señor, por todos los enfermos, ¿sí? Bueno, ya me voy a ir. ¿Quién le dijo que se fuera? Bueno, Padre, no, Yeshua, toda la gente que está aquí, todo esto. Y voy yo ya llorando y clamando. Ya no sé ya me ha pasado toda la lista de toda la gente que tengo oración y todo. Y entra una señora. Eran como las 11 de la noche. Y me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Le digo yo, esperándolo a usted. ¿A quién viene a ver? Ya me dijo la persona, vamos. Llega, como dice la palabra, como aquellos que fue Pedro, que no lo vio los guardas. Pasamos, subimos hasta el 4º piso del hospital. Y resulta ser que fuimos a la cama de esa persona, oramos. Y yo seguí inquieto, y me salgo del cuarto, y yo, ¿qué es esto? Me voy para otro cuarto, por usted era que venía. Una persona que conocía yo estaba ahí en una emergencia, y necesitaba oración esa noche. No era ni la señora, no, el Señor me llevó, no era mis hermanos. Hay momentos de momentos. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Simeón? Váyase para el templo. Y hay momentos que el Señor le dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Váyase de aquí. ¿Para qué está oyendo esta conversación? Y usted aquí, no le ría, sálgase. ¿Por qué tiene que reírle las monadas al diablo? El Espíritu Santo le está diciendo, váyase. Y hay momentos que Dios le dice, váyase es irse. Mis hermanos, estamos a ese nivel. Y no le digo que, ¿qué carga? Henry, Chicho. No es eso. Es que esto es una realidad.
Vivimos con un Padre eterno, sobrenatural, que hace milagros, que abre mares y todo. Y la gente, sí, ¿qué hice? ¿Qué le pasó eso? Sí. Mis hermanos, es que muchas veces nuestras decisiones lo que hicieron fue enfriar. No solamente, no me gusta eso, me gusta más el término bíblico que dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. A veces estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué vamos a escuchar si nosotros estamos escuchando y aquello y lo otro y aquello y lo otro y pasa y la agenda y todo aquello y usted llega y duerme y se levanta y el otro día se levanta? Más bien, mi hermano, tenga cuidado si oye algo, porque si usted no está con la palabra y buscando al Señor y le dice váyase por el hospital, hay que tener cuidado, porque mi hermano, ¿para qué va a ir si estuvo una semana, 15 días, 22 días sin meterse en la presencia del Padre? Decirle, Padre, aquí estoy, henme aquí, envíame a mí. Hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje, tú harás el resto, pero aquí estoy. Pero no estamos clamando, no tenemos ese deseo. Tengo 2 semanas de vacaciones, qué pereza, estoy en la casa. Y los carajillos ahí en la casa, qué pereza. Fíjate, aproveche, ministrelos, ore, léale la Biblia, haga algo. Pasaron los 15 días de vacaciones y qué dicha, vuelvo al trabajo. Oiga, tuvo la oportunidad de afinar a su familia espiritualmente en esos tiempos, pero nuestras agendas están fuera de la obediencia de la guía del Espíritu Santo. No, así no es. Pero qué bendición que hay gente que sí está obedeciendo. Así hay gente que es receptiva. Sí hay gente que entiende que el Espíritu Santo no está está aquí dentro de nosotros. Ay, gloria al Padre. ¿Qué pasó? Una fe perseverante. Yo no sé cuánto tiempo esperó. Usted no ha visto. Dice el propio Nuevo Testamento. Oiga, la gente se va a burlar de nosotros. ¿Y qué hay de la promesa? ¿Y qué hay de la promesa? Y les van a decir, ¿y para qué usted camina en santidad? ¿Y para qué usted, de qué hay? Vea el mundo. Todo esto dicen y todo esto y ponen la mirada en hombres y en reyes, presidentes y demás. Mi hermano, este hombre vivió cuando Israel estaba sometido con un imperio, se llamaba el Imperio Romano. Vivió en un tiempo terrible, pero él decidió caminar de acuerdo a lo que la palabra le dictaba. Era justo, era piadoso, esperaba la consolación de Israel, el Espíritu Santo estaba sobre él, era receptivo a la revelación del Espíritu Santo, era obediente a la guía del Espíritu. ¿Qué más queremos? Yo no sé usted, pero necesitamos ser como Simeón, ¿sí o no? ¡Qué hermoso! Entonces viene la parte, ok, aquí viene la parte. Esto es para nosotros hoy en esta noche. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos respondiendo? No cómo responderemos, no, ¿cómo estamos respondiendo? El Padre te llamó, aleluya, gloria a Dios. El Padre puso en ti tanto el querer como el hacer, aleluya, gloria al Padre. Ahora, ¿cómo estás viviendo? Vida, bendición, muerte, maldición. Esa es la decisión de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como la gente a veces decide mal y le pasa las de Adán. Adán. Y dice Adán, Eva. Y Eva, la serpiente. Y a veces está así. Mucho del pueblo del Padre, oiga muy bien, del Padre para esos tiempos finales, está caminando hacia ese otro lado, hacia el bosque tenebroso de las tinieblas. Porque no entienden que ellos tienen que tomar decisiones. Hay gente que no puede tomar decisiones ni siquiera en la casa. Amor, ¿qué pantalón me pongo? ¿Este o este? ¿Ve las medias, las de Winnie Pooh o las otras? ¿Qué pantalón me pongo? No pueden tomar decisiones. Son hombres adultos.
Tienen 40 y resto de años, son unos carajillos. Tienen 50 años, son unos niños. Son unos niños y no pueden tomar decisiones, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo debería estar sobre mí. Y usted debería ser el sacerdote de la casa. Aquí la serpiente, ciérrele la puerta a la serpiente, ciérrele a toda la serpiente. Pero si la serpiente la tiene en el tele, la tiene en el celular, la tiene con los amigos, mis hermanos, se pierde el pueblo de Dios. Tenemos la oportunidad de preparar una generación, ya sea usted o yo no sé usted. Pero cuando yo veo la escritura y veo todo lo que está aconteciendo bíblicamente, no es batear y decir, sí, viene en el año tal, no es eso. Es bíblicamente. Y cuando yo oro, y a veces yo pienso, se está acercando. Se está acercando. Hace unos años atrás pasaron muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer usted y yo cuando este gobierno que dice la palabra que viene? ¿Qué vamos a hacer? Vea lo que pasa. Vea qué hermoso. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en cenizas. Por tanto digo que el día de juicio será más tolerable el castigo que hice para ellos, para Corazín y Betsaida, para Tiro y Sidón que para vosotras. Hay generaciones, hay ciudades, hay familias que van a llevar un peso más alto debido a la revelación que recibieron. Porque no decidieron un día irse por el camino de la vida. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubiera arrepentido en silicio y en cenizas. Hay gente que ha visto milagros del Padre. Yo he visto milagros, y no lo digo por jactarme, lo digo porque los he visto. Y yo tengo una responsabilidad de llevar ese testimonio, pero también ser testimonio. Porque hay gente que ve milagros, pero ¿sabe qué? Su vida es un fiasco espiritualmente, con todo el respeto. ¿De qué te sirve contar un testimonio? Porque tu vida va más bien por el camino de la muerte y la maldición. No, váyase para el otro camino, vamos. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Acaso usted cree que va a venir el ángel Gabriel? Hay gente que dice eso. Hay gente que está esperando, no, que Dios me hable a mí. Henry, yo no quiero que usted me hable más. Yo quiero que sea Dios el que me lo hable. Bueno, bendito sea Dios. Aquí hay un Pedro que te lo está diciendo hoy. Aquí hay un Pedro. Pedro no se lo dijo a esa multitud. Era un pescador. Oiga, dice, oiga, vea el taxista. El que iba a Los Ángeles, ¿se acuerda? A jugar basquetbol con aquellos montón de malcriados a Los Ángeles y no sabían jugar, ni canastas de tres sabían hacer. ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser que este hombre esté llevando la palabra? Bueno, ¿a quién están esperando? Llegó Juan el Bautista y les dice Mesías, ¿a quién salieron a ver? ¿Qué querían ustedes que les mandara? El Padre no manda lo que uno quiere. Él manda lo que dice la palabra. De lo vil y lo despreciado, ¿Dios qué dice? Lo escogió, ¿para qué? Porque, mi hermano, no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Y si el mensaje va de acuerdo a esta palabra, el Padre está hablándonos y hay mucha gente que está despertando y está diciendo, están despertando de un letargo espiritual, el Padre los está llamando. Y ahí es donde entra mi hermano Alberto y llega y le comienza a hablar de la palabra. Y llega un día y lo invita a tomar café y viene la hermana Anabel y le habla otras cosas. Y el Padre usa estos vasos frágiles que no son lindísimos, pero nos usa a nosotros para llevar a otros al reino. Ay de ti, Corazín, ay de ti, porque has visto milagros y ustedes no se han arrepentido de la manera correcta. Usted sabe, ese hombre tuvo el propio Mesías en sus manos. Yo no me lo imagino terminando el Mesías y se hubiera, jale de fiesta, jale, ya tuve el Mesías en mi mano, jale, dejemos todo botado, vamos para Zapote, ya, a ver los toros y no sé. ¿Qué? ¿Cómo? Oigan, mis hermanos, hay gente que sabe
el camino de la bendición y el camino de la maldición. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es nuestra decisión y nuestras familias van a ser bendecidas o tal vez no van a ser bendecidas, pero yo espero. Jonás, Jonás, véalo. Oiga, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. ¿Cómo? Está el Mesías hablando en el año del Mesías y dice, los hombres de Nínive, eso ya ha pasado aproximadamente, si no me equivoco, bíblicamente, entre 750 y 800 años antes de que el Mesías naciera. Y el Mesías le está diciendo a la gente que está escuchando, los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, dijo el Mesías. Hay generaciones que reciben palabra, hay naciones que reciben profetas, pero hay gente que sigue como el Mesías. Este es el hijo de José, este es el hijo de María. No quieren recibir la palabra. Y ahí en la parte ¿sabe qué les pasó a la gente de la generación del Mesías? Respondieron incorrectamente. Pudieron haber respondido, wow, ¿qué hacemos, Mesías? Mucha de esa gente no hicieron eso. ¿Sabe qué hicieron? Endurecieron su corazón. Porque ellos esperaban un hombre que viniera y pusiera al imperio romano abajo. Eso esperaban ellos. Muchos de ellos estaban esperando que fuera como David, que gobernara y que quitara a toda la gente. No era el tiempo de gobernar así, no lo decía así la palabra. Nunca acudieron a la fuente, pero sí habían hombres como Simeón que sí fueron a la fuente. Siempre hay gente que sí va a la fuente, gloria al papá. Siempre hay familias y el Padre las está llamando. Vean lo que sucede. Entonces, qué hermoso es el Padre, ¿verdad? Hoy tenemos una pregunta. ¿Cómo responderemos? Si usted está respondiendo bien, si usted está haciendo como aquel hombre, como Simeón, gloria a papá. Si su casa es como la casa de Simeón, gloria al Padre. Yo oro para que tu casa sea aún más bendecida. Yo oro para que tu hogar sea más bendecido y lleve a luz a muchos. Pero si no estamos respondiendo de la manera correcta, ¿qué es lo que el Padre nos quiere que nosotros hagamos? ¿Que sigamos con todas las tinieblas alrededor? No, escoge vida, escoge la vida, vamos. ¿Para qué quieres seguir viviendo en muerte? No, jamás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué pongo esto del Daniel? Hay una pregunta condicional en inglés que siempre le explican a uno, le dicen, what if? What if? ¿Sí o no, teacher? What if? Y si usted y yo somos la generación, la última. Y si usted y yo somos la generación que vamos a preparar, que dice Daniel, oiga, ¿cómo va a ser la generación? Si fuéramos nosotros. Ahora, si no somos nosotros, puede ser que sean esos niños que están allá. Véalos qué lindos allá con tía Gaby. Versículo 3, Daniel 2:3. Los entendidos, ¿qué dice? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oiga, cómo van a ser la generación, mi hermano. No porque nosotros queramos ser así, es que el Padre va a poner su gracia y su bendición. Oiga lo que dice la palabra, qué bendición. ¿Qué van a hacer? Va a ser entendidos en los tiempos. ¿Cómo el Padre te va a dar entendimiento para cosas que van a suceder? No vamos a dar fechas y usted y yo lo sabemos. No se trata de eso. Pero hay momentos que el Padre nos va a preparar para cosas, para circunstancias que inclusive van a afectar toda la tierra. El conocimiento dice que va a ¿qué? Se va a incrementar. Pero usted y yo tenemos el conocimiento bíblico. Los entendidos dice que dice resplandecerán. Para que usted sea una bombilla así de 200 watts. No. Para que la luz de Cristo, la luz del Mesías, alumbre en usted. Y ahí cuando usted esté en el negocio, en el trabajo, esta semana, en esos días, usted alumbre, usted va a ser entendido y va a llevar a otros al evangelio del reino. Amén. Pero vea qué interesante. Mucha gente no le gusta esta parte. ¿Sabe por qué?
Porque oiga lo que dice la palabra. Ustedes tal vez de la generación de los últimos tiempos. Oiga qué interesante. Muchos serán, ¿qué dice? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, versículo 10, muchos, Daniel está hablando del tiempo final, el tiempo donde va a haber la generación que vamos a ver aquel gobierno. ¿Cómo va a ser? Un gobierno de hierro y barro, así lo dice Daniel claramente. No se van a mezclar, pero van a estar tratando de mezclarse. Es lo que estamos viendo bíblicamente y lo hemos visto. Y dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. No dice que nos vamos a volver locos. Uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Jale, jale, ya viene. ¿Para dónde viene? ¿Quién? El anticristo, no sé qué. No. Tranquilo. Aquí el Padre está levantando y esa es la parte. Dios los está llamando de otros lugares y los está llamando. Hay gente que conocemos de otros lugares, en la zona sur, en San Carlos, en San Ramón, en otros lugares, y llegamos a hablar así un día y hasta que, ¡qué increíble! Se están preparando bíblica y espiritualmente para el tiempo final. ¿Quién se lo reveló a ellos? ¿Quién? Sabían cómo actuar, sabían qué hacer en el tiempo antes pospandemia. Ups. ¿Cómo? ¿No sabía usted que esto fue un movimiento prácticamente de un gobierno mundial que movió todos los tentáculos que tiene para hacer cosas en todas las naciones de la tierra? ¿O no se dio cuenta usted? Porque ese gobierno ahí está. Hoy veo mucha gente alegrándose por la caída de un hombre. Cuidado, templanza, serenidad. Aún dice la palabra que no nos gocemos cuando nuestro enemigo cae. Y hay gente que quiere hacer fiesta, que quiere, hermano, todo lo que está sucediendo, la gente ve nada más así la fachada. No, hay personas que el Padre está llamando que ven más allá. ¿Qué va a suceder cuando este gobierno que está ya con sus tentáculos por todo el mundo vaya a ser la próxima medida? ¿Usted qué va a hacer? Porque yo sí me acuerdo, no se lo digo de mala manera, que muchas personas tuvimos que sentarnos un gran rato para orar y decirle, mi hermano, ya tenga paz, ya. El mismo Padre que llevó al pueblo por Israel nos va a guardar, pero ¿qué vamos a hacer, mis chiquitos? ¿Y qué vamos a hacer todos en la casa? Se nos van a pegar los piojos. Hermano, tenga paz. Para eso nos preparamos, para hacer luz, para tener justicia. Y en ese tiempo no correr como los locos, sino ser luz para otras personas. Porque lo que empezó, esto no empezó hace 4 o 5 años, esto tiene años de estar planeándose. Están envenenando a nuestras familias con las comidas. Están envenenando el mundo entero con un montón de cosas. Está el puro frente así de todo el mundo. Y la gente, ¿cómo que está pasando eso? Sí. Ellos quieren quitar una cierta cantidad de población mundial y cosas vamos a ver peores. Eso está viviéndolo la tierra en este momento, no hace 15 ni 20 años, lo estamos viviendo usted y yo. ¿Cómo estamos respondiendo a esto? ¿Son tiempos normales? Mi hermano, es que me voy a dar un chabat de 1 año. Me voy a meter a aquella montaña ya. Porque la verdad es que estoy cansado de todo esto. 1 año. Un año sabático, le dice la gente. Oiga, mi hermano, con todo respeto, yo no sé si papá lo manda a usted a ese año sabático, que lo vaya bien. Yo sinceramente, yo vuelvo a ver, y espiritualmente, ¿sabe qué vemos, mi hermana? Cuando uno camina aquí por las ciudades de Grecia, y por todas estas ciudades de Alajuela y San José, mucha es la mies, y pocos son los obreros. Mucha es la mies y pocos los obreros. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué pereza! El 18, ir a una piscina ahí. Invite a alguien, entonces, llévelo. Para que conozca personas del reino y para que ellos sean bendecidos.
Solamente la presencia de nosotros aquí unidos, no porque nosotros podamos hacer algo, pero la presencia del Padre, la bendición, estar en familia, trae sanidad en otras personas. Mis hermanos, es tiempo de levantarme. ¿Qué voy a hacer? Diga lo que dice la palabra. Joel, ¿sabe que Joel estaba hablando de la generación que nosotros estamos viviendo ahora? Y oiga cómo va a ser la generación, qué hermoso. Y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarán. Y el otro dijo, te profetizo. No es eso. Profetizar es hablar la escritura. Vaya a ver a los profetas, Isaías, Jeremías, vaya a ver a Habacuc, vaya a todos sus profetas. No esas payasadas. La guía profética del 2026. No le digo. Qué raro, ninguno pegó que Maduro le iban a pasar lo que pasó. Qué raro, ¿verdad? No que muchos profetas y no sé qué. Y ya la hicieron y la tiraron ahí. Oiga, eso no es, eso es mentira. Profetice la palabra en su familia. Profetice los mandamientos en sus hijos. Es lo que dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Oiga, nuestros hijos. Hay gente que se sorprende. Aquí hay niños que profetizan. Aquí hay niños que profetizan. Y se lo digo con todo respeto, papás, despertemos, porque hay papás que ni siquiera saben, sus hijos profetizan la palabra, les hablan la palabra a los abuelos, le habla la palabra a los compañeritos de la escuela. Déjelo que profetice, está hablando la palabra, le va y les habla. Y el papá, uy no, ¿qué está haciendo? No, Dios libre, qué vergüenza, ¿por qué hizo esto? ¿Qué? Déjelo, le dije yo a un papá, oiga, más bien ese niño tiene los ojos abiertos, al papá hay que darle y decirle, vean, nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día que dice grande y espantoso de Jehová. Joel está hablando del tiempo de la ira del Padre. Antes que pase eso, va a venir esto. Y hay gente que dice, ay, qué aburrido orar. Yo pongo una oración y qué pereza. Hermano, vaya a leer los salmos, busque los salmos, lea los salmos, adore con los salmos en la casa, que sus hijos lo vean adorando, que sus vecinos, su esposa, la gente entienda que esa casa, ¿cuántas veces Daniel salía a orar? 3 veces. ¿Y qué hacía? Se escondía, se ponía atrás de la maleta. No, Daniel abría la ventana para que lo vieran. Yo no le estoy diciendo que vaya y ponga el equipo de sonido a todo volumen y le falte el respeto a los vecinos. No, le estoy diciendo que nuestra adoración es importante para estos tiempos finales. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros somos adoradores, amén, en espíritu y en verdad. ¿Sabe quién dijo Yeshua? Yeshua lo dijo, nuestro Mesías Jesucristo. Jesucristo habló que nosotros, si nosotros somos, y viene la parte, es que vuelvo a lo mismo. Veíamos a Simeón, qué privilegio Simeón, oye, el Padre lo llama, el Padre pone en él tanto el querer como el hacer, y tiene en sus propias manos al Mesías, usted sabe, y él da aquella, agradece al Padre y dice, ya puedes despedir a este hombre, y sí, ya tenía el propio Mesías en sus manos, dice Simeón, y nosotros, dice la palabra que muchos profetas hubieran deseado vivir estos tiempos que usted y yo vamos a vivir. Mi hermano, el propio Yeshua dijo, esta generación van a haber señales globales. ¿Qué vimos hace unos 2 años atrás? Algo global, habla de pandemias, habla de un montón de cosas, de enfermedades y demás. Va a haber persecución, va a haber un engaño en todas las naciones, no solamente en Grecia, no, ni en Alajuela, no hombres. Va a haber una generación, un remanente que no se va a dejar engañar, va a perseverar hasta el fin, amén. El evangelio del reino será predicado ¿a dónde? A todas las naciones, no el evangelio ese que andan diciendo que es pura plata, no, nada de eso.
Somos vírgenes como las sensatas. Acuérdense que las otras eran insensatas. ¿Qué se distingue esa generación? Va a tener aceite. Va a tener aceite, mi hermano. Eso significa que tiene intimidad con el Padre, que conoce la palabra, que adora en su casa, que lo que viene aquí nada más es más bien a recibir y a dar para otros. Amén. Está preparado cuando el novio llega. Está preparado cuando el novio llega. Amén. Permanece vigilante. Vea que las vírgenes todas se durmieron, ¿sí o no? Todas. Pero cuando dijeron, ya viene el novio, unas tenían aceite y otras no. ¿Tienes aceite? Tranquilo, duerma. Usted tiene la bendición. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. ¿Qué es la parte? ¿Por qué tengo que andar yo ahí como toda la gente, como locos ahí? ¡Uy, el Black Friday! ¡Uy! ¿Cómo es eso? Nosotros no caminamos ni corremos como corre el mundo. ¡Ay! Y pegan patadas a la tienda y se agarra con el de la tienda porque la promoción eran 5 colones menos y se agarran y ¡qué bárbaro! Publicidad engañosa, ridículo. Y la gente viéndolo usted ahí. Y sí, bárbaro. Y si el Señor lo puso a hacer luz ese día ahí en Simán. ¿Qué clase de luz, mi hermano? Acuérdese. Es que oiga, nos desconectamos a veces. Pensamos que somos solamente luz. Y no sé en dónde, porque ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Tenemos que ser luz en mi casa, en la calle, en Simán, en Goyo, en todo lado, mi hermano. Que fue a la caja y tuvo que hacer 3 horas fila. Acuérdese, usted luz. Se para y dice, ¿cómo es esto? Esta cochina. ¿Pero cómo es eso? Mire. Y aparece aquellos hermanos que trabajan en la caja. Uy, qué vergüenza. Testimonio. Usted escoge. Yo escojo. Y no quiere decir que todas las pegamos, ¿sí o no? Pero mi hermano, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacerlo. ¿Se acuerda? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. ¿Se acuerda los pies? Apocalipsis dice que los tiempos finales, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. Oigan la generación que vamos a hacer. Somos una generación ¿de qué? De vencedores. Somos una generación ¿de qué? De vencedores, amén, en Cristo, no porque yo pueda hacer algo, no, en Él. Oiga lo que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menosprecian sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. Va a llegar el Espíritu Santo a darnos tal revelación, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Espíritu Santo sí puede traer eso. ¿Es duro que se nos muera alguien? Claro, por supuesto. Pero si murió, fue bautizado en Yeshua y descansa en este momento, la próxima vez que abra sus ojos, que van a ver al Yeshua que vendrá a esta tierra. Amén. Esa es nuestra esperanza. Yo oro por gente que está muy adulta. Y oro por personas que yo conozco y no quieren bautizarse. Y no quieren arrepentirse. ¿Ya qué puedo hacer yo? Ya saben, muchos de ellos conocieron, pero ahora ellos tienen que tomar una decisión. No es Chicho, no es Henry, no es usted. Amén. Vea lo que dice Apocalipsis 14:11. Aquí está la paciencia de los santos. Nosotros, la última generación, vea que va a tener. Vamos a tener paciencia. Y oiga lo que dice. Los que guardan los mandamientos del Padre de Dios y la fe de Jesús de Yeshua. Cualquier persona que le diga los mandamientos, no sea religioso, no entiende para lo que vamos. Porque el pueblo del Padre Eterno, el remanente, ¿sabe por qué lo van a perseguir en los tiempos finales? Por obedecer los mandamientos. Mucha gente dice, y eso hay que reprenderlo, dijo, y cerrarle la boca al espíritu de todo eso de muerte. Hay gente que dice, de por sí hay que morirse de algo, dice. ¿Cómo?
Si dice la palabra que aún mis días están contados. Y Él es el que los tiene contados. Voy a cuidar mi cuerpo, voy a cuidar mi vida, voy a cuidar mi testimonio, porque yo tengo un testimonio que dar. Tu casa es testimonio para tus vecinos. Tu casa es testimonio para mucha gente. Tú eres luz, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Y es muy duro. Conozco personas, tanto hombres como mujeres, que el esposo no ha querido o la esposa no ha querido, pero son valientes y entendieron los tiempos que estamos viviendo. Y con todo el respeto, ni su esposo ni su esposa, ni sus hijos ni sus hijas, vendrán tiempos muy difíciles que incluso muchos de nuestros familiares nos entregarán, así lo dice la palabra. Pero usted y yo somos una generación de vencedores en Cristo. No quiere decir que aquí nos van a dar las medallas y nos van a aplaudir cuando vengan entrando. Venga, ahí vienen aquí, venga, dale campo a todo el mundo, ahí vienen los ungidos. No, eso es mentira. Apocalipsis es un libro para siervos. Y los siervos entienden lo que es guardar los mandamientos y tener el testimonio de Yeshua. Amén. Otra cosa que hace el pueblo de Dios para estos tiempos finales, ¿sabe qué hace? Sale de Babilonia. Sale de Babilonia. Oiga, está predicándole la palabra a la gente. Dice que lleva el evangelio. Llega. Y es que, como le digo yo, o sea, y ahí están, ahí, en los estados, poniendo todo el pecado. Oren. Tenemos amigos que son alcohólicos y vienen así, ponen la carita como el gatito de Trek. Oren. Tenemos amigos que son alcohólicos y gente que es muy alcohólica. ¿Y pero para qué se va a meter entonces a esos lugares? Dice la palabra que el que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cómo vas a hacer luz llevando el evangelio en el trabajo y los fines de semana poniendo los estados ahí y en redes sociales y en todo lado donde fuiste a tomar licor, donde fueron a lugares donde hay fornicación, donde hay pecado? Mis hermanos, ¿en qué cabeza, mi hermano, con todo respeto? Hoy necesitamos una generación de Moisés que se levante y le diga a todos estos muchachos, oiga varones, y les digan, vamos a penar delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición o la maldición, escojan ustedes. Pero usted, varón que está aquí, tiene que ser la luz de su casa. Usted, varón, si no tuvo un buen ejemplo, eso no fue culpa suya y posiblemente ni culpa de su padre. Pero usted sí tiene, y el Padre te está llamando a ser luz en medio de tinieblas. Somos una generación privilegiada. El Padre nos llamó. El Padre puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Yo a nadie, nunca a través de todos estos años, desde 2003, a nadie he obligado que baje a las aguas y que tenga el misma tevilá o lo que se conoce como el bautismo. A nadie he obligado. Ahora sí, escoja usted entre vida y muerte, bendición y maldición. Es que mis papás vieras qué pereza. ¿Y quién dijo que sus papás son la salvación? ¿Quién dijo que sus abuelos son la salvación? El único que murió en un madero hace 2000 años fue Yeshua. Resucitó. Y dice la palabra que muy posiblemente los próximos, no sé, yo no voy a decir ni fecha ni nada, pero próximamente regresará. Aleluya. Vamos a caminar de acuerdo a ese evangelio. Amén. Sí. Oiga qué increíble. El Padre te llamó como Simeón. El Padre puso en ti tanto el querer como el hacer. Ahora está en nosotros la decisión. Somos justos. Queremos ser piadosos. Queremos la consolación del mundo entero. Dice la palabra que inclusive la tierra gime. La tierra gime. ¿Cómo no vamos a gemir nosotros? Dice la palabra en Ezequiel. Va a haber un juicio. Y le dice el Padre, deténgase. Vayan. Sellen a todos los que están, ¿qué dice? Los que están
llorando, clamando, gimiendo, séllelos a ellos. Es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de pedirle al Padre estas cosas. El Espíritu Santo está sobre él, sí. ¿Tenemos que ser receptivos a la revelación del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Obedientes a la guía del Espíritu? Claro que sí. Vamos a perseverar, amén. Pero mi hermano, acuérdese, ninguno puede venir al Mesías, a Yeshua, si el Padre que me envió no lo trajere. Yo no sé usted, pero yo hoy me acuerdo cuando aquel Padre me trajo. ¿Yo me lo merecía? No. Ninguno de nosotros nos lo merecíamos. El Padre puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero hoy tenemos la bendición y la responsabilidad de escoger y de preparar una generación, así como hablaba como Moisés. ¿Sabe qué tiempo viene? Un tiempo hermosísimo. Viene un tiempo de pacto bíblico. Vamos a celebrar el año bíblico. Ese sí es el año bíblico. Nos vamos a preparar para Pascua. Nos vamos a preparar para Shavuot. Nos vamos a preparar para primicias. Pero mis hermanos, hoy el Padre me trae esta pregunta a mí y a mi esposa en mi casa y nos dice: ¿ustedes qué van a decidir? ¿Quieren vida o bendición? ¿O quieren muerte o maldición? Tenemos una gran tarea que hacer como congregación, como familia que somos. Mucho. Hay mucha gente que necesita oración. No lo critique. Es pereza, no quiere venir. No, ore por esa persona. Pídele al Padre. Personas que son mayores y que necesitan ser bautizadas. Jóvenes que quieren y necesitan ser bautizados, pero a veces el ejemplo que tienen en la casa les impide tener la bendición de que usted y yo tengamos de estar aquí sentados. Mis hermanos, este es un tiempo, no por lo que está pasando en el mundo, no. Es que espiritualmente nos vamos a preparar este año en familia. Oramos por esos milagros, por sus hijos, por sus tíos, por sus abuelos, por otras personas, gente que está llegando, gente que no conocemos, para que ellos conozcan. Pero mi hermano, ¿qué estamos haciendo hoy? Y yo bendigo a esos hombres que son como Simeón, aleluya, que son esos sacerdotes de la casa, amén. Los bendecimos. A ustedes mujeres que son como esa Ana que estaba también en el templo, los bendecimos. Es tiempo de estar donde el Padre nos dice que tenemos que estar. Es tiempo de conocer el poder sobrenatural del Espíritu del Padre. Porque cuando nosotros inclusive hablemos, ni siquiera nos vamos a preocupar. El Padre pondrá en nosotros las palabras, pero primero vivamos la Biblia, primero veamos en estos mandamientos. Padre, te damos gracias.